En las escuelas se mueven todo tipo de energías, un sinfín de emociones, de historias de vida. Piénselo, son sitios en los que cada persona va cargada con sus problemas, angustias, felicidad. Lo negativo y positivo se reúne aquí, y a veces, solo para agregar más carga a todo lo que se queda una vez abandonan los planteles. Suceden tragedias dentro de las escuelas a la gente que estudia o trabaja ahí. Esta noche tenemos unos relatos aterradores como interesantes, así que mientras usted se dirige a su próxima clase, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a Mérida, Yucatán, México, desde donde Marta Salazar esta noche nos cuenta esto. Buenas noches, audiencia del Mausoleo. Hace ya un tiempo que descubrí el canal, solo que nunca había escuchado la recopilación de relatos en vecindades. Y Dios mío, que cuando escuché uno de los relatos que alguien compartió sobre una mujer mayor, me recordó algo que viví hace años, en un jardín de niños. Para mi relato es necesario que nos vayamos al año 2006. En ese tiempo yo trabajaba como maestra de preescolar del segundo grado. Ya era mi segundo año trabajando ahí y a mí nunca me había pasado nada, a pesar de que casi siempre era de las últimas en irme. Era costumbre que siempre las que nos quedábamos al final era la señora de la limpieza, la directora y yo. Ninguna de las tres teníamos hijos, así que cuando el último niño fuera recogido por sus padres, el plantel se quedaba completamente en silencio. Y así trabajábamos tranquilas en lo que nos íbamos. Eran las 2:30 de la tarde en esa ocasión. Me acuerdo que me quedé un poco más de la cuenta por pendientes que tenía. De hecho, la directora ya se había ido, y solo la señora de la limpieza andaba por los pasillos. Ese plantel estaba en una colonia, pero a las afueras, muy cerca de donde en aquel entonces era puro monte. La casa más cercana se podía ver, no estaba tan lejos, pero vaya, el ruido no llegaba y se los comento por esto. Estaba en mi salón ya guardando mis cosas para salir, cuando escucho que a mi derecha, del lado donde me quedaba una ventana del salón que conducía directo a una parte del plantel donde había puro monte. Era la parte trasera de los salones, vaya, donde no había nadie. De ahí se escucha como si un niño estuviera tosiendo, batallando para respirar, haciendo sonidos como... Me levanto rápido para salir del salón pensando que algún niño se estaba ahogando, que necesitaba ayuda. De hecho, no tuve ni que asomarme porque el sonido era tan claro. Sabía que era eso, así que decidí no perder el tiempo. Al salir del salón me detiene la señora de la limpieza. Me pregunta que por qué corría, que qué pasó. Y le dije que a un niño le había pasado algo atrás de los salones, que no podía respirar o no sé. Y ella me tomó del brazo y a secas solo me dijo que no fuera. Le pregunté alterada que qué le pasaba, que me soltara, que teníamos que ir a ver. Es más, que ella mientras llamara a la ambulancia. Y ella, muy tranquila, me dijo: ya sé que escuchaste, y no te voy a dejar ir. Hija, ese no es un niño. Bueno, era, pero él ya se fue hace mucho, no es quien tú escuchaste. Yo empecé con 1000 preguntas al no entender cómo que sí era, pero luego que no. Cómo que había fallecido, pero lo escuché. Aunque quieras, no vas a ir. No voy a dejar que te hagas esto. Mira, cálmate y ven, vamos a sentarnos. Hija, eso que tú escuchaste allá atrás ya no es un niño. No puede ser. ¿Quién sabe qué sea?
pero ese pequeñito no. Él ya descansa en paz desde hace mucho. Te voy a contar, pero prométeme que nunca te vas a asomar. Yo le creí. No tenía razones de mentirme. Ella que amaba tanto a los niños como para dejar que les pasara algo así. Hace años, antes de la directora que conoces actualmente, trabajaba otra, claro, y ella también se quedaba tarde. De hecho, a veces más tarde que yo. Y una vez estábamos aquí, ya solo ella, su hijo de 5 años y yo. Yo venía de allá atrás de la bodega. Justo había guardado las cosas para irnos, cuando escucho que la directora estaba gritando. Yo estaba busque y busque, pero no la encontraba hasta que di con ella. Estaba atrás de los salones. Tenía a su hijo cargando. La piel del pequeño era entre morada y roja. Claramente no podía respirar. Ella no esperó a la ambulancia y se fue llorando sin decirme nada directo al hospital, donde luego de unos días supimos que el niño había fallecido. Llegó ya sin vida al hospital. Se había atragantado con un dulce. Andaba jugando allá atrás y ni su mamá ni yo lo pudimos ver o escuchar hasta que su madre lo encontró. Después de eso, ella regresó a trabajar luego de unas semanas donde la cubrieron. Pero ella, siempre que nos quedábamos solas, me decía que su hijo le hablaba desde atrás de los salones, que lo escuchaba haciendo ruidos extraños. Yo le decía que no era posible, que él ya no estaba con nosotras y que estaba descansando en el cielo. Pero ella me decía llorando, nerviosa, que no, que siempre le pasaba eso, solo ahí. Y yo solo la consolé como pude, y hasta ahí no le quise alimentar para nada esas ideas. Resulta que esa misma semana nos quedamos solas al final, como siempre, y escucho que está gritando desde el salón, pero un grito, desesperada, de miedo. Yo nunca antes había escuchado a alguien gritar así. De verdad, era como una película de terror. Llego corriendo con ella y está en el salón, tirada en el suelo, tapándose los ojos, llorando, gritando. La intenté levantar para que me contara qué pasó, pero al tocarla, ella se asustó todavía más, viéndome con unos ojos que yo no podía creer. Que esa persona que había conocido dirigiendo una escuela firmemente se haya destruido así. Y con justa razón, perder un hijo, no, debe ser de lo peor del mundo. Ella me dice, muy apenas hablando, como tartamudeando entre no pudiendo respirar. De verdad estaba muy mal, que su hijo, que ella se asomó porque lo había escuchado otra vez, pero que él se estaba riendo de ella, completamente morado, con los ojos casi fuera de las cuencas, muy hinchado. Claro que yo sí le creía, pero qué tan probable era que eso no fuera más que una alucinación, producto del duelo que estaba viviendo. O sea que para mí sí lo vio, pero no era real más que para ella. Y así se nos fue la directora. Renunció luego de ese día. Vino su esposo por ella y no supimos nada más. La cosa aquí, Marta, cambió mucho cuando las maestras escuchaban que allá, atrás de los salones, andaba un niño tosiendo, haciendo ruidos casi imperceptibles para poder respirar, batallando. Y luego me tocó a mí. Así que puedo confirmar que la directora tenía razón. Y mira, ni una de las maestras, que no son tantas tampoco, que han escuchado eso, salen del salón, se alejan de la ventana, porque muchas ya lo saben. Se los advertimos para que no se vayan a asomar nunca.
Solo que con usted creí que ya no pasaría. Ya tiene mucho tiempo, pero al parecer sigue aquí. Pero le repito, eso no es un niño. Eso que anda allá afuera es la razón por la que la directora no se destruyó emocionalmente por todo eso. A ella la destruyó eso que anda haciéndose pasar por su hijo. Por eso, nunca se vaya a asomar. A partir de ese día apenas salían los niños. Yo nunca me quedé cerca de esa parte de la escuela. Así estuve bien, esa fue mi solución. Aparte, después de unos meses, me cambié de plantel y ya no supe si eso seguía por ahí. Un relato que puede desquiciar a la mayoría. Esa apariencia de eso que usa como señuelo, el sonido que hacía el pequeño, el hijo de la directora en sus últimos momentos de vida, para que se asomen, lo vean directamente. Es de verdad algo muy oscuro, peligroso. Esperemos que esté descansando en paz y que su familia se encuentre con bien. Imagínese quedarse con la imagen de lo que vio la directora al asomarse, de su hijo. Piense cómo se sentiría usted, en lo que volamos directo a Albuquerque, Estados Unidos, desde donde Gustavo Abundis esta noche nos cuenta esto. No siempre me dediqué a la docencia a pesar de que sí me gustaba. Solo trabajé algunos años después de terminar la universidad. Fue más bien para mí como un punto de partida para saber lo que realmente quería hacer. Pero mientras lo hice, trabajé en varios institutos por unos 5 o 6 años. Tuve buenas experiencias en todas las escuelas. La única vivencia paranormal que he experimentado en mi vida fue precisamente en una universidad privada. Yo nunca fui tan apegado ni aficionado al tema de lo paranormal ni todo eso. De vez en cuando veía alguna película de terror y ya. Pero fue a partir de este hecho que comencé a escuchar y a aprender más sobre el tema. Habían terminado las clases nocturnas cuando ya estaba saliendo. Era un viernes, si no mal recuerdo. Ese día saldría a tomar algunas cervezas con unos amigos, así que decidí cenar algo ligero en el comedor de los maestros. Esto antes de que cerraran la escuela. Ya todos se habían ido, salvo el personal de mantenimiento y el guardia. Terminé rápido mi cena y estaba por lavar los platos cuando, de pronto, entró Sara, una de las compañeras de mantenimiento. Se veía acelerada y con una cara de susto que nunca voy a olvidar. En cuanto me vio, porque entró como buscando a alguien, se dirigió conmigo, me tomó del brazo y me pidió que la acompañara. Supuse que había ocurrido un accidente o algo malo, de manera que fui con ella, dejando mis cosas ahí. Bajamos al primer piso, en el cual se encuentra un gran pasillo que conecta con varios salones. Este pasillo termina con la salida al pequeño patio que teníamos, donde solo había bancas y árboles, ya que solo se utilizaba para los alumnos que querían salir a despejarse, fumar un cigarrillo por ahí y nada más. Dentro había otro comedor para ellos, así que ese lugar no era tan grande. Caminamos por el pasillo hasta que, de pronto, me señaló aquella salida. Ahí se podían ver pequeñas huellas de lodo que ingresaban desde el patio, continuaban en línea recta unos metros hasta llegar a un salón. Seguían hasta un solo asiento, en el cual había más huellas, pero en círculo, como si hubieran pasado por ahí varias veces, rodeando ese asiento. Sara se acercó y vio que el asiento estaba mojado, pero la cosa no termina ahí, sino que me mostró que había más huellas, así igual de pequeñas, en dirección hacia el patio, es decir, que iban de regreso. Claro que por la hora ya nadie se encontraba ahí. De hecho, cuando Sara y yo nos percatamos de ese fenómeno, nos dimos cuenta que, en efecto, éramos los únicos en la universidad.
salvo el guardia que estaba afuera pero por la entrada principal, no del patio. Y cuando le preguntamos sobre eso, si había por ahí algún niño hijo de algún compañero, dijo que él había estado al pendiente de toda la escuela y no había visto nada. Por lo tanto, no teníamos alguna explicación de dónde habían salido estas huellas, además de que, les repito, eran muy pequeñas como de niño. Y esta era una universidad. No entendíamos por qué. Decidí irme, con el miedo a tope. No sabía si de repente se nos podía aparecer quien había hecho esas huellas. Sara también se fue, y le dijimos al guardia que tuviera cuidado. Pasado el fin de semana yo no quise decir nada, llegando el lunes, y esperaba que alguien comentara algo, pero no. Aún así, no le conté a ni uno de mis compañeros, y solamente me prometí que no volvería a quedarme tan tarde en esa escuela. ¿Usted qué haría? ¿Se seguiría quedando hasta tarde? Coméntenos en lo que ahora Vanessa Beltrán, desde la Ciudad de México, esta noche nos cuenta esto. Mientras terminaba la universidad, una tía me consiguió un lugar para ir a hacer mi servicio social, como prefecta, en la secundaria donde ella era maestra. Desde que ingresé me dijeron que ahí pasaban cosas extrañas, pero que no debía, si me tocaba algo raro, pensar en eso todo el tiempo, para no seguirlas atrayendo, que simplemente las dejara ir y listo. Y realmente olvidé ese detalle. Fácil y rápido se me olvidó, hasta que me pasaron varias cosas. La primera que podría contarles y que me ocurrió directamente a mí fue cuando uno de los maestros me pidió que le ayudara a capturar las calificaciones, debido a que él había tenido una emergencia familiar. De hecho, él ya estaba haciéndolo en un salón vacío, pero en cuanto lo llamaron dejó todo ahí. Me explicó cómo estaba el asunto en las calificaciones brevemente y salió casi volando. Yo ya sabía cómo hacer esto, por lo que no tenía problema. Para ese entonces ya eran como las 3 de la tarde y los alumnos ya habían salido. Y unos muy pocos que quedaban se encontraban en los talleres terminando trabajos pendientes. Ellos estaban incluso un poco alejados. Pero al menos el área de los salones ya no era transitada. Me puse mis audífonos y a trabajar, cuando de pronto suena un estruendo horrible por un golpe. Yo obviamente me sobresalté del susto y al voltear me percaté de que la puerta del salón de enseguida se había azotado. Se estaba volviendo a cerrar, despacio por el impacto. Se suponía que los salones ya deberían estar cerrados con llave, así que me puse de pie, fui a buscar la llave y cerré ese salón. Mientras caminaba me di cuenta que no hacía mucho aire o viento como para poder abrir así una puerta, pero creí que tal vez se debía a una corriente momentánea y que, no sé, tal vez no habían cerrado bien ese salón. Continué con lo mío, pero apenas unos minutos después, ahora no solo escuché, sino que desde donde yo estaba, podía ver fácilmente cómo las persianas comenzaron a abrirse y cerrarse poco a poco hasta llegar a un punto en que era inhumano que alguien las manipulara así. Encima no había nadie y eso yo lo había comprobado. La puerta seguía cerrada. Nunca fui una persona valiente, así que mi decisión fue dejar todas las cosas ahí y salir lo más rápido posible. Con algunas cosas, pero dejando algunas ahí en desorden. Al día siguiente sí me regañaron por dejar todo ahí en ese lugar. Yo no quise dar explicaciones de lo que vi, y solamente prometí que no volvería a pasar. Lo segundo que ocurrió y que puedo confirmarles fue cuando yo estaba platicando en uno de los pasillos con otro prefecto. De pronto escuchamos el grito de una chica que venía de las oficinas, donde los administrativos guardan expedientes, archivos y documentos.
Rápido entramos creyendo que le había pasado algo, que se había caído, accidentado, no sé, cualquier cosa por el tipo de grito que dio. Pero al entrar, vimos a la chica sobre su silla, arrinconada, en una de las esquinas del cuarto. Ella estaba totalmente pálida, temblando y con lágrimas. Le preguntamos si todo estaba bien, pero ella a duras penas podía hablar. Tratamos de tranquilizarla hasta que pudimos, luego de un momento. Y balbuceando por los nervios, creo yo, nos contó que ella estaba organizando unos documentos en uno de los escritorios que tenían ahí, pero escuchó algo que la hizo voltear y vio como una botella de refresco a la mitad que estaba puesta en otro escritorio. Esta era de uno de sus compañeros, pero él había salido al baño. Comenzó a moverse lentamente, sola, hacia el borde. Luego dice que vio que esta botella se elevó unos centímetros, flotando, así como si alguien la estuviera sosteniendo, pero no había nadie. De repente la arrojaron con fuerza hacia la pared. Ella estaba a apenas unos 2 metros cuando vio todo eso. Era tan claro. Miró hacia todos lados para confirmar que estaba completamente sola. Y cuando cayó en cuenta que lo que había visto había sido real, gritó. Y fue cuando la escuchamos. Y en efecto, esa botella estaba ahí, tirada. Ese día la chica se retiró. Creo que incluso se tomó unos días de descanso, pero hasta el día de hoy sigue trabajando en esa escuela. Algo que sinceramente le admiro mucho, ya que yo no estaría dispuesta a seguir trabajando en una escuela así. Lo último que les puedo contar de esa escuela pasó en una ocasión en la que me pidieron ir a solicitarle a la directora que firmara unos documentos. Me gustaría señalar que la dirección se encuentra en un edificio donde hay varias oficinas, empezando por la recepción. Cuando llegué, la recepcionista me dijo que la directora estaba en una junta, así que debía esperar. Caminé al área de recursos humanos, una oficina, la cual estaba en medio de la recepción y la oficina de la directora. Había entablado una buena amistad con las compañeras de esa área, por lo que me quedé ahí saludándolas y platicando en lo que esperaba. Al cabo de unos minutos, la recepcionista se acercó con nosotras, diciendo que iría a la tienda de la escuela por si se nos ofrecía algo. Le agradecimos, pero le dijimos que no se nos ofrecía nada. Así que ella se fue. Cuando ella iba saliendo, escuché nuevamente su voz. Me asomé pensando que nos hablaba a nosotras, pero al asomarme vi que le hablaba a una señora que recién había llegado a la recepción. No sé qué le dijo y la señora, una persona de la tercera edad, tomó asiento, pasando frente a nuestra puerta. Todas la vimos pasar. A lo mucho unos 5 o 7 minutos después, la recepcionista regresó. Dejó unas cosas en su lugar y volvió con nosotras preguntándonos: «Oigan, ¿y la señora? ¿Ya la atendieron?». No sabíamos de qué hablaba. La habíamos visto pasar a sentarse y ya. Creímos que estaba esperando a la directora o a ella, a lo que le dije que no, que si bien yo ya no me había asomado, al menos no vimos que ella hubiera salido. Debía seguir ahí. Sin embargo, cuando fuimos, ya no había nadie en los asientos. Salimos de la dirección y le preguntamos al guardia de la entrada, ya que estaba cerca de ahí y a él nunca se le pasaba a nadie que viniera por cualquier cosa. Pero él nos dijo que nadie había salido o entrado en al menos una hora. Le describimos a la señora y no, decía que tampoco había visto a alguien así. En un inicio nos asustamos, pensando que tal vez era una mujer con malas intenciones. Sí nos había pasado que hijos de padres separados de pronto eran recogidos por sus mamás o papás sin que el otro supiera que iban a pasar por él. Y bueno, imagínense todo el problema y el escándalo que se nos hacía. Y creímos que quizás esa señora sería la abuelita de alguien y había pasado algo parecido.
Yo le pregunté a la recepcionista si le había dicho algo, pero ella nos dijo que le comentó que tomara asiento, que ya regresaba y la atendía. Ah, y encima, la puerta de ese edificio tenía una campanita. La debíamos escuchar sí o sí cuando saliera, pero solo escuchamos a la recepcionista cuando regresó. Así que sí, esa señora fue una de esas, no sé si decir, almas, que uno ve entrar a una parte, pero ya nunca la ven salir. Y en este caso, la vimos 3 personas. La razón de por qué ocurren tantas cosas en esa escuela no la tengo tan clara. Es una escuela privada, cerca de la colonia Roma, y del pasado de esa escuela no sé mucho, y tampoco se cuenta sobre alguna tragedia. Entonces, ¿qué pasa en ese terreno? ¿Usted qué cree que podría ser aquello? ¿Un alma con malas intenciones? ¿Buenas? ¿O solo el fantasma de alguien cumpliendo su ciclo una y otra vez? Sería muy interesante saber su opinión, como también si usted ha tenido alguna experiencia paranormal, inexplicable o incluso de terror con los vivos. Estaremos encantados de leerlos. Gracias. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí. De eso no cabe duda. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por pertenecer a esta bonita familia que ustedes mismos han cuidado tanto y con qué cariño. Gracias por todo lo que hemos formado. Acabamos de estrenar un nuevo video en nuestro otro canal paranormal y de misterio. Misterios de la Fogata es su nombre, donde tocamos un caso que sabemos que puede ser impactante, pero que presenta este nuevo formato que añadimos al canal, donde su servidor les narra junto a imágenes casos muy interesantes, de todo tipo de horror. Ya irá viéndolo. Sería todo un gusto si nos pudiera acompañar por allá, ya que lo hacemos con todo el corazón para ustedes. El enlace, como siempre, estará en el primer comentario. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.